Durante 3 décadas, la historia pareció repetirse una y otra vez. Un bloque avanzando lentamente hacia el este, cada vez más cerca de las fronteras rusas. Promesas firmadas y luego olvidadas. Tratados convertidos en papel mojado. Palabras de cooperación que terminaron en despliegues militares. Todo ello mientras Moscú se repetía la misma pregunta. ¿Hasta dónde piensan llegar? Hoy, esa pregunta ya no admite una respuesta diplomática. La línea roja se ha cruzado y las consecuencias podrían redefinir el mapa del siglo XXI. Un avance lento, pero implacable. Desde la caída de la Unión Soviética, la narrativa occidental parecía clara. Había un nuevo orden, una victoria ideológica que debía asegurarse expandiendo el bloque de la OTAN hacia el este. Moscú advirtió, protestó, buscó acuerdos. Durante 30 años, se sentó en mesas de negociación buscando un principio de seguridad igualitaria e indivisible en Europa. 30 años escuchando las mismas respuestas, promesas rotas, presiones disfrazadas de diálogo, acuerdos que se anunciaban y se traicionaban al día siguiente. Mientras tanto, la maquinaria militar de la OTAN se desplazaba lentamente, construyendo bases, desplegando misiles, acercándose paso a paso a lo que Rusia siempre consideró su esfera vital. Cada protesta era desestimada, cada advertencia era tachada de paranoia. Pero en Moscú la sensación era otra, una pinza estratégica cerrándose, un cerco que, tarde o temprano, dejaría al país sin capacidad de respuesta. Del triunfo a la arrogancia. La explicación desde la perspectiva rusa tiene raíces profundas con la desintegración de la Unión Soviética. El equilibrio de poder mundial se rompió. Los vencedores de la Guerra Fría se declararon árbitros del planeta. Lo que les beneficiaba era presentando como verdad absoluta. Lo que no les convenía era desechado como anticuado o ilegítimo. Los ejemplos abundan. Yugoslavia fue bombardeada sin autorización de la ONU en pleno corazón de Europa. Irak fue invadido bajo una mentira transmitida al mundo entero. Un frasco con polvo blanco agitando en la ONU como prueba ficticia de armas inexistentes. Libia fue destruida bajo resoluciones distorsionadas, convirtiendo al país en un foco de terrorismo y éxodo. Siria sufrió bombardeos y operaciones militares sin consentimiento del gobierno ni mandato internacional. Cada intervención dejaba atrás de sí un mismo paisaje: ciudades destruidas a ruinas, estados fallidos, terrorismo desatado y millones de desplazados. Y, sobre todo, un mensaje implícito. El derecho internacional era una herramienta que se utilizaba o se descartaba según los intereses de una élite que se autoproclamaba infalible. El imperio de la mentira. Para Moscú, los últimos 30 años dejaron una lección clara. Las súplicas y la diplomacia no sirven cuando el adversario cree tener superioridad absoluta. Lo que se prometía en secreto se traicionaba en público. La expansión de la OTAN, que según Washington jamás cruzaría ni una pulgada hacia el este, avanzó sin pausa hasta tocar las fronteras rusas. Periodistas y politólogos estadounidenses llegaron a llamarlo el imperio de la mentira, un sistema que en la narrativa importa más que la verdad, donde la propaganda se convierte en política de Estado y los satélites occidentales repiten el discurso sin cuestionarlo. Rusia, que intentó cooperar tras la caída de la Unión Soviética, terminó siendo utilizada, presionada, humillada y debilitada en los años 90, mientras combatía separatismos armados y terrorismos internos alentados, según Moscú, por intereses extranjeros. Una lección de la historia, 1941. En el Kremlin, los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial aún se ciernan como una advertencia constante. En 1941, la Unión Soviética buscó hasta el último instante evitar un conflicto abierto con Alemania nazi, convencida de que mantener una postura no provocadora podría frenar la guerra. Esa prudencia resultó fatal. La invasión llegó con una ferocidad inesperada, causando millones de muertes, la destrucción de ciudades enteras y la pérdida de extensos territorios estratégicos en cuestión de semanas. Esa herida histórica permanece abierta y ha moldeado la doctrina de seguridad rusa durante décadas. Desde la perspectiva de Moscú, permitir que un posible adversario despliegue infraestructura militar a las puertas del país equivale a entregar una ventaja decisiva antes siquiera de que estalle una guerra.
Por ello, la expansión de la OTAN hacia Ucrania no se percibe como un simple movimiento geopolítico, sino como una amenaza existencial. En la memoria rusa, aceptar ese avance sería repetir el error de 1941, pero ahora, en un escenario donde las armas modernas podrían convertir cualquier vacilación en una catástrofe aún mayor, quizás irreversible. Donbass, 8 años de un conflicto olvidado. La tensión no es solo geopolítica, también es humana. Durante 8 años, la región de Donbass vivió bajo fuego, con bombardeos, miles de muertos y millones de personas atrapadas en una guerra olvidada por los medios occidentales. Moscú afirma que soportar esa tragedia se volvió moralmente imposible, que millones de rusoparlantes solo podían depositar su esperanza en Rusia. El reconocimiento de las repúblicas populares de Donbass no fue, según el Kremlin, un acto de conquista, sino una respuesta desesperada a un conflicto que ningún acuerdo internacional logró detener. La narrativa rusa habla de un genocidio, de una población perseguida, mientras Occidente apoyaba a nacionalistas radicales y grupos neonazis que mantenían el poder en Kiev tras el golpe de 2014. La antirrusia, una amenaza existencial. Para Rusia, la verdadera amenaza no es la OTAN como organización, sino lo que está creando en los territorios fronterizos. Una antirrusia hostil, controlada desde el exterior, ocupada por fuerzas armadas occidentales y armadas hasta los dientes. Desde Moscú se percibe como una base de operaciones listas para atacar, un peón estratégico diseñado no para defender, sino para asfixiar la soberanía rusa. La expansión hacia Ucrania, acompañada de discursos en Kiev reclamando Crimea y otros territorios rusos, es interpretada como una preparación abierta para una guerra futura. En palabras del Kremlin, se trata de una cuestión de vida o muerte, del futuro histórico del pueblo ruso. Ya no hay margen para el error. Permitir que esa infraestructura se instale significaría convivir con una amenaza permanente, imposible de neutralizar, sin un conflicto abierto. El punto de no retorno. Moscú insiste en que intentó por última vez, en diciembre de 2021, alcanzar un acuerdo de seguridad en Europa que detuviera la expansión militar occidental. La respuesta fue negativa. Los intereses rusos fueron ignorados una vez más, y así, la sensación en el Kremlin es la de una línea roja cruzada de forma deliberada, un desafío público en el que Occidente declara sin pudor a Rusia como su enemigo, contando con recursos financieros, tecnológicos y militares para sostener una estrategia de presión indefinida. Pero la Rusia moderna ya no es la de los años 90. Pese a las pérdidas de la disolución soviética, sigue siendo una de las principales potencias nucleares del planeta, con sistemas de armamento que, según sus líderes, garantizan consecuencias terribles para cualquier agresor que intente un ataque directo. La advertencia es clara. La militarización de las fronteras no es solo un asunto estratégico, es una amenaza inaceptable que Rusia no está dispuesta a permitir. El tiempo de la paciencia se ha agotado. Un futuro incierto. La historia de las últimas décadas muestran un patrón, donde Occidente interviene para imponer su orden. Quedan cicatrices que no sanan, países destruidos, pueblos desplazados, terrorismos alimentados por el caos. Ahora, la misma lógica se acerca a las fronteras rusas. Moscú interpreta cada movimiento, cada despliegue como una preparación para su debilitamiento definitivo, como un proyecto para borrarlo del mapa geopolítico del siglo XXI. Pero a diferencia de otras naciones arrasadas, Rusia aún tiene fuerza, armas y memorias históricas para resistir. Y está dispuesta a hacerlo, aunque el precio sea una confrontación directa con el bloque más poderoso del planeta. El mundo asiste a un juego peligroso en el que cada paso en falso puede desencadenar consecuencias irreversibles. La pregunta ya no es si habrá un choque, sino cuándo y dónde estallará la próxima chispa. Porque cuando las líneas rojas se cruzan y los imperios juegan a la mentira, la historia demuestra que la guerra deja de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad inevitable. Y esto es todo por hoy. Dinos qué crees de esta delicada situación en los comentarios y no olvides dejar tu like y si te gustó el video,